Ayer compartí por redes sociales un top 5 y top 10 de iberistas históricos. Puede sonar un poco a broma, pero en realidad es que estaba trabajando un poco repasando las biografías que había escrito de iberistas, lusófilos o personajes históricos ibéricos importantes y que, bueno, siempre me ha gustado mucho el aspecto biográfico de ciertos personajes del movimiento iberista, incluso proto-iberista, ¿no? Y estaba haciendo un repaso de lo que había hecho y después pensé, bueno, vamos a utilizar la inteligencia artificial para hacer un esquema, para incentivar a las personas a buscar información, que hay en abundancia en el trapecio, en otros digitales o blogs o acervos académicos, pero bueno, la gente puede investigar también por su lado y seguramente encuentre cosillas, ¿no? Evidentemente este tipo de listas tiene un aspecto personal, ¿no? Y es importante la interacción y siempre hay olvidos. Entonces, por ejemplo, de las reacciones que he tenido, por ejemplo, una que, bueno, hice primero un top 5, amplié un top 10 con los olvidos y hoy voy a presentar un top 15. Y aún así siempre se queda gente fuera, es decir, y da rabia a uno mismo y a otras personas que tienen otros gustos, otras prioridades, otras simpatías, siempre no va a haber un consenso, ¿no? Pero en este debate por lo menos quedan una docena de nombres encima de la mesa o más incluso por los que la gente se interese, incluso hay algún nombre que no le sonara y así pues sabe su existencia, ¿no? Ha habido reacciones, por ejemplo, una que sí que me ha tocado un poco la fibra, por ejemplo, que era, oye, ¿qué pasa con Unamuno? Lo que pasa es que yo Unamuno lo considero como de otra liga, ¿no? Pero bueno, por ser lo que es, lo que representa en Salamanca, ¿no? Ya sabéis que tengo vínculos con Salamanca, pues sí, era necesario que estuviera, aunque yo personalmente incluso metía a Saramago a regañadientes porque no quería que hubiera personajes que fueran demasiado evidentes. Es decir, yo quería más bien outsiders o personajes que se desconocen, que han sido para mí un descubrimiento, ¿no? Un hallazgo, que tuvieran esa biografía que parecía que estaba ocultada y tal. Bueno, ahí siempre los especializados conocen a estos personajes. Lo que pasa que a veces la labor del iberista es poner todo el mapa y ver todos los tipos de iberismo y listo, ¿no? Pues, por ejemplo, otra reacción interesante ha sido en Facebook, Juan Antonio Martín Sánchez, que agrega, claro, esto es infinito, Antero de Quental, quien no, Guerra Junqueiro, Teófilo Braga, Miguel Torga, sabéis que tienen aspectos más politizados, incluso algunos en juventud eran iberistas y de mayores se dejaron de serlo, quedó como un pecado de juventud. Miguel Torga, Ramón Valle-Inclán, Joan Maragall, Esa de Quirós, Eduardo Lorenzo, Eugenio de Andrade, Joaquín Pedro de Oliveira Martins, que este sí que lo ha agregado a posteriori, Francisco Pi Margall, él que tiene un capítulo, ¿no? en el este de las nacionalidades sobre Portugal en particular y fue presidente del gobierno en aquel momento donde estaba la cosa calentita. Pues bueno, tiene su importancia, aunque como iberista explícito y casi con una vida a la causa, ahí ya nos vamos quitando algunos, porque algunos lo fueron dando un tiempo o lo eran complementariamente, pero evidentemente yo también puedo tener un criterio abierto y lo tengo y podemos considerar a muchos de estos evidentemente plenamente iberistas y les podemos meter a todos en un top 5 top 10, cada uno tendrá sus simpatías, ¿no? Y eso, unionistas, federalistas, monárquicos, evidentemente hay mucho, explica un poco por qué agregaría, y le agradezco a Martín Sánchez que me agregue todos estos nombres, porque son sin duda importantes, y me quedan muchos fuera, ¿no? Entonces, si queréis, vamos primero a ver la primera lista que hice
el top 5. Voy a compartir aquí la imagen. Vale, Juan Valera, ¿no? Porque es un pionero y además él es el pionero que hace el puente entre el iberismo y el iberoamericanismo, que Unamuno también más o menos también lo hace, ¿no? Que es en ese germen, ese espacio de la Asociación Unión Iberoamericana. Eh, Espero no equivocarme en el nombre, ¿no? Juan Valera, evidentemente, y también con su experiencia tanto en Lisboa como en Brasil y su lado literario, se mezclaba lo político diplomático con lo cultural, ¿no? Pues está Natalia Correia, que es más reciente, pero que cuando hemos podido ver los vídeos, ver su libro, ¿no? Somos todos hispanos, o todos somos hispanos, siempre confundo el orden. Y pues realmente, y hemos podido leer su biografía y tal, hemos podido hacer un perfil muy interesante que está en nuestra web del trapecio, Natalia Correia, ¿vale? Y esta es de nuestro siglo, ¿no? Del 20, vamos a decirlo. Y ojo que en el año 22, 23, 24 nacieron varios con cierto escepticismo hacia la Unión Europea en el sentido de no en la medida de que nos permite aproximarnos entre peninsulares, sino en la medida de que podríamos ser aculturados por el norte, ellos veían con cierto escepticismo la integración europea, ¿no? Pero es más por el lado de la residencia cultural ibero-barroca que por otros aspectos, ¿no? Y, o por el hipercapitalismo, etcétera. Y bueno, pues realmente con ella está también Saramago, que lo nombraremos más adelante, Eduardo Lorenzo, que creo que lo he mencionado. Fueron varios los que estuvieron en esa generación que evidentemente cuestionaron todos esos prejuicios del nacionalismo histórico portugués o del ultranacionalismo. Sinibaldo además, que es un crack tanto por iberista como por sinólogo, y por conocer muy bien las islas Filipinas y también, evidentemente, Macao. Yo hice un artículo basándome en un libro muy interesante que hicieron sobre su trayectoria, ¿no? Especialmente en Asia, pero también se mezclaban asuntos y Sinibaldo además realmente fue un crack y su libro La Iberia fue un bestseller. Eh, Hay que tenerlo muy en cuenta. También es verdad que siempre solo acordarse en Sinibaldo de Más siempre es como, oye, siempre el mismo, ¿no? Sinibaldo de Más y Saramago es como decir, estos son obvios, ¿vale? O sea que Sinibaldo de Más, como sí que hizo una vida, una causa en su vida, pues este es inevitable, ¿no? El Duque Saldaña que se conoce menos, ¿no? O Marechal Saldaña, eh, pues es realmente un personaje que en la parte de la acción estuvo más próximo de la Unión, porque él estuvo precisamente en los dos intentos, fue protagonista, tanto para intentar ser emperador de Iberia, por así decirlo de alguna manera, que los liberales sí que le apoyaban en el exilio, a Pedro I de Brasil, cuarto de Portugal, que era más liberal que los Borbones, evidentemente que eran más, en aquella época, más absolutistas. Pues él estuvo en los dos intentos, en los dos intentos incluso más, ¿no? Porque, bueno, hubo como un primero sí, de Pedro, que es de los años 20 que se alarga incluso a los 30 porque, claro, hicieron el desembarque de Mindelo, ¿no? Que vinieron ahí a hacer esa lucha entre liberales, pro Pedro, que es donde estaba Saldaña, y... contra de los miguelistas que serían como los carlistas de aquí, ¿no? Entonces los liberales, tanto los españoles como los portugueses, tenían coordinación. Mendizábal es otro nombre iberista que pudiera estar aquí, aunque es verdad que la desamortización, que tenía cierta lógica, al final lo que se hizo es destruir más que construir, y lamentablemente muchos monasterios quedaron muy mal, ¿no? Duque Saldaña también luchó contra los franceses, que sé también las trincheras. Que es verdad que tenemos el precedente de Marchena, ¿no? Que es como primer iberista, primera propuesta iberista, pero en realidad cuando arranca el movimiento iberista es en las trincheras, cuando se conocen muchos liberales para expulsar a Napoleón. Porque es verdad que sí que había unos liberales, por así decir, una tercera España, una tercera Portugal, en Portugal más claro, yo creo,
porque consiguieron salir de Portugal para irse a Brasil y estuvo también en Brasil Saldaña. Sí que hubo liberales opuestos a los afrancesados y a los absolutistas, y precisamente este sector eran los iberistas, ¿no? Saldaña hizo muchas amistades, ¿no? Y también con Torrijos, que cuidaba el desembarco de Torrijos, y lo comentaremos después porque lo he incluido en el top 15. También tenía una cierta coordinación con los portugueses, y lo comentaremos un poquito también con Saldaña, y que Saldaña también estuvo en una cierta conspiración con Prim en el 70 para ver si convencía a Fernando II, el rey de Portugal, a aceptar una corona portuguesa. Incluso hizo un golpe de estado y se sospecha que a lo mejor estuviera eso por en medio. De hecho, se sabe que él utilizó las cartas, y hay libros, las cartas que intentaba con las cartas que intentó convencer a Pedro I de Brasil, cuarto de Portugal, para asumir que el reto era peninsular y no solo portugués, y no lo consiguió convencer. Recordemos que este Pedro I era ibérico porque era hijo de Carlota Joaquina, que tuvo también sus oportunidades para hacer su propia Unión Ibérica, y que cuidado, me dio bastante bien entre las dos coronas con el asunto de Olivenza y tal. Carlota Joaquina también es un personaje histórico ibérico muy potente. No le calificaría de iberista, pero sí que es verdad que si le damos dos o tres vueltas, sí que sí que fue una oportunidad interesante, ¿eh? Porque hubo alguna gente, y creo que también estuvo el duque de Palmera de por medio, que a lo mejor sí que quería que en las Cortes de Cádiz nombraran a ella como regente, ¿no? Entonces, pero bueno, no era como un iberismo más liberal, era un poco más de tipo absolutista, ¿no? Bueno, me estoy yendo por las ramas porque es que realmente todas las historias tienen conexiones, ¿vale? Pero el duque de Saldaña lo intentó convencer después, posteriormente, al rey Fernando II con esas cartas precedentes a Pedro I, que habían pasado ya un montón de décadas. No lo consiguió convencer. Y bueno, y quedó ese, pues, doble frustración, pero bueno, como iberista de acción, él estuvo en las dos, ¿no? Y hay que decir que hay un libro importante, que es de Ángel Fernández de los Ríos, Mi misión en Portugal, donde el embajador español estaba también en toda esa conspiración, haciendo el puente entre Prim y el duque de Saldaña. Bien, otro, que evidentemente, por ejemplo, el historiador del movimiento iberista me dirá, este no, porque es Cristóbal de Moura, que fue el gran hacedor de la Unión Dinástica Ibérica de los tiempos filipinos. Yo sé que este tema muchas veces en el mundo iberista liberal tiende a excluirlo. ¿Por qué? Porque no es el movimiento iberista en el sentido moderno de una idea nacional ibérica que después fue transformando en federalista, y después pluralmente cada uno defendía lo que quisiera, hasta una alianza que es lo que defendemos hoy en día. Y de hecho la idea encarnada en Felipe II, porque este era la mano derecha de Felipe II, de los dos reinos, que es verdad que había más reinos, ¿no? Pero es verdad que había como un sentido especial, especialmente en Felipe II. ¿Por qué? Porque él, pues eso, era nieto de Don Manuel, su madre era portuguesa, había sido educado como portugués, y tenía una sensibilidad especial, y de hecho dentro de la propaganda de la monarquía sí que aparecía en esa idea de la doble corona, ¿no? Sabéis que insisten mucho, una de las versiones de las nacionalistas portugueses, cuando no dicen que fue el gran cautiverio, dicen que la unión fue de igual a igual. Bueno, en tiempo de Felipe II ya hasta puedo aceptar porque él personalmente encarnaba eso. Después ya fue cambiando ese asunto y quedó más orillado el reino de Portugal. Que cuidado que con Felipe IV hubo aquella intervención de Salvador de Bahía y que compensó un poco las cosas. Pero bueno, cada uno tuvo su valor, y Felipe III también, y hay libros ahora al respecto que también tuvieron su labor dentro de ese mundo
el uso, ¿no? Y bueno, Cristóbal de Mora realmente cuando se estudia su biografía, está ahí Dávila que escribió bueno, una biografía y después se publicó en diversos modos. Yo he publicado varios artículos sobre esto, también hay uno del fantasma de Cristóbal de Moura, porque iba a ser enterrado en lo que hoy es el Parlamento portugués, abajo, ¿no? En el monasterio de San Bento. Y ahora solo hay unas placas ahí abajo, o sea que metieron ahí un montón de escombros y tal, y está pendiente de que lo adecenten, pero tenemos fotos de lo que debían ser las lápidas, toda esa cosa, ¿no? Y lo publiqué yo, ¿no? Que hay como un fantasma debajo del este. No, él no, el cuerpo no llegó a estar allí, se llevó a la capilla de San Francisco y después con el terremoto acabó. Entonces, bueno, realmente aquello a mí me entusiasma el tema de Tomás, yo estaba allí, ¿no? Donde se coronó, entre comillas, Felipe II de Portugal en el convento de Cristo, ¿no? La sala capítulo incompleta. Y bueno, y allí pues hubo unas cortes que duraron varios días, ¿vale? Estuvo el juramento y tal, y después hubo varios días, que por cierto estuvo por allí Cervantes, estuvieron personajes muy importantes y fue después de un trabajo de luchar tanto en el plano jurídico, de la legitimidad del rey, y de la labor de integración de las élites portuguesas, y esto lo hizo Cristóbal de Mora, dando privilegios, pues eso, comprando favores, etcétera, pero con una labor muy buena, y de ahí también hubo una parte de propaganda importante y también de cultura, ¿no? Y de tener sensibilidad, es decir, de que se le dieron una autonomía extraordinaria, ¿no? Y bueno, y después está la parte de represión al reducto de los que defendieron el Prior del Crato, pero esa parte la cumplió el duque de Alba, que por cierto murió en Lisboa. Y creo que también el tema de eh, la parte de Santa Cruz, también, si no me equivoco, también el Marqués de Santa Cruz, creo que también muere en Portugal. Voy a consultarlo un momento para no confundirme. Tiene un palacio muy importante en Castilla. Murió en Lisboa también. Que yo alguna vez he pensado, mira, todos estos murieron en Portugal. Entonces se puede construir una teoría de conspiración de que los envenenaron, los envenenaron allí, ¿no? Pero bueno, no hay constancia de esto. Creo que estoy todavía compartiendo, ¿no? Pero claro, estoy compartiendo, pero no estoy compartiendo lo que es la imagen. Bueno, ahora cambiaremos de compartir. Vamos a ir a este. Me estoy alargando. Vamos a esta segunda línea que hice. Puse a Antonio Sardiña, recordar de Elvas, aunque él no se define iberista, pero era iberista, él se definía peninsularista e hispanista. De hecho, Antonio Sardiña representa la matriz más sana del hispanismo, ¿vale? Hay una que viene de Argentina y otra viene de Portugal, y esta es muy buena, que después de aquí sale, por ejemplo, el Marqués de Quintanar, que es otro que podría estar en este listado. Os animo a que leáis mi artículo sobre Marqués de Quintanar. Antonio Sardiña realmente en su libro Alianza Peninsular es uno de los que mejor abordan toda la cuestión histórica y las cuestiones, aunque él es verdad que el lado republicano de ciertos iberistas y tal le hizo cargar contra el iberismo y el federalismo, y entonces creía que por ahí no había camino. Pero yo creo que sus lecturas, realmente los republicanos federalistas de aquí estaban más de acuerdo con Sardiña que con otros, ¿no? O sea, ahí se confunden un poco las posiciones, y era un tradicionalista Sardina que realmente supo hacer una buena lectura de España, y que, bueno, aunque tenía prejuicios con ese nombre, porque estaba muy criminalizado entonces, y se persiguió bastante el iberismo, pues intentó de otra manera, pero en la práctica era iberista, y esto me lo concuerda
el mayor historiador del iberismo, que es Rocamora. Andrés Borrego, que escribió aquel libro este de la primera jornada de iberistas, que escribió de la época de Torrijos, la época de todo esa, de Sirio y Gibraltar. Andrés Borrego escribió Historia de una idea, periodista, también yendo y viniendo de Londres, de los exilios liberales, pues realmente él un poco pudo materializar esa idea en libros y participar en ciertas conspiraciones. José Saramago, pues eso, la base de piedra, las declaraciones que tanto provocó. Aquí a lo mejor en este centro también a lo mejor podríamos haber puesto a Unamuno, pues realmente en sus viajes, que por cierto también tiene libros de viajes Saramago, aunque más de Portugal, de España, creo recordar que no tiene, pero bueno, en Unamuno, que era socio participaba en la junta de la empresa ferroviaria portuguesa, le dejaban viajar gratuitamente y con eso y todas sus lecturas del mundo literario portugués, pues consiguió hacer aportaciones sobre los trazos psicológicos de los portugueses y se hizo bastante iberista en lo espiritual, ¿eh? Después también estableció una cierta relación con Joan Maragall, que era iberista de otra manera, pero claro, con esas diferencias, pero también quería también que sirviera el iberismo para mejorar la pluralidad y la conllevanza de entre lenguas ibéricas, incluidas las cooficiales españolas dentro de España y la península ibérica. Después está Gilberto Freire, ya sabéis, este antropólogo brasileño, ya sabéis que yo siempre abogo por incluir también ir de lo ibérico a lo iberoamericano y a lo iberófono, y realmente Gilberto Freire es importante, ¿no? Hizo ese análisis. En Brasil el iberismo es las herencias ibéricas en sentido amplio y profundo, culturales, ¿no? Y esto nos sirve también para hacer las interpretaciones de las historias nacionales y de las historias de nuestros imperios y de antropológicamente de lo que es la identidad hispánica, ibérica, ancestral, y realmente él mismo se definía como iberista y se puede también dar una interpretación iberoamericana también de todos nuestros países y yo creo que él sí que puede estar. Yo hice una tesis doctoral sobre él, entonces es natural que le ponga ahí. Varimé Chacón es otra persona que viene como un discípulo de él, con también su propia personalidad, pero también de Brasil. Él siempre me dijo que era un gran iberista cultural. Tiene el gran libro suyo de la Gran Iberia, defendiendo la iberofonía, ¿no? Conocía personalmente también, bueno, por carta a Fridiano Durantes Álvaro, que es creador de iberofonía, y realmente merece estar ahí. Falleció recientemente y tiene muchas contribuciones, ¿no? Y desde Brasil yo creo que es importante que esté también en ese mundo ampliado ibérico. Ya sabéis que, bueno, el sentido estricto es nacionalismo ibérico, que después evoluciona en federalismo y aliancismo, pero yo abogo también por un sentido de liberista multinivel y amplio, ¿vale? Y después en cada contexto podemos definir de qué hablamos, ¿no? Ahora vámonos al top 15 que lo he hecho esta mañana, ¿vale? Espero que lo estéis viendo. A ver si estoy compartiendo pantalla, ¿no? A ver, voy a darle, por si no estuvierais viéndolo. Vale, este es el que acabo de hablar: Antonio Sardiña, Andrés Borrego, José Saramago, Gilberto Freire, Barrimay Chacón. Y ahora mismo, vale, voy a ir al último, que sería este, vale. Y aquí agrego algunos que están arriba, vale. Yo creo que los veis bien aquí, que sería, no, ya los he hablado. No, este es el que antes, perdona, este es el que antes, el top 10. Ahora voy a compartir el top 15, que es el que he hecho esta mañana con ChatGPT, y están aquí en el medio, ¿vale? Fernando Morán, que fue el gran ministro de Exteriores, que,
que hizo pues toda la negociación con Portugal para el fin de la frontera, etcétera. Él había tenido experiencia diplomática en Portugal previamente y era iberista y teóricamente sentó las bases de lo que es la escuela diplomática española y bueno, pues Fernando Morán realmente es un iberista que estuvo ahí llevando al máximo. Él siempre pensó que faltó un poco más de nivel de coordinación con los portugueses, pero llevó al máximo muchas veces a la práctica lo que muchas veces muchos iberistas habían soñado, ¿no? Que era pues eso, que hubiera una facilidad total de movimientos a todos los niveles económico, personal, etcétera, entre España y Portugal, ¿no? Ese acceso a la Unión Europea, pues él lo negoció y él se sentía iberista y así lo manifestaba y su acción así reveló y de hecho fue como aunque no se pueda ponerle la etiqueta así, y de hecho Rocamora no me lo acepta, pero yo creo que sí, que es como un sueño realizado del liberismo y materializado a través de Fernando Morán y la Unión Europea. Y bueno, y también de esta línea también se pueden sacar otras, porque yo acabo de hacer también un perfil biográfico de Calvo Sotelo. Él venía un poco antes, que era lusófono y lusófilo eh, moderado y ya venía antes varios personajes de alto nivel, sin olvidar a Juan Carlos I y Don Juan, que están ahí muy cercanos al mundo portugués, hablaban portugués todos, que consiguieron pues acercarse bastante, ¿no? Y por decir otro ministro más, César Antonio Molina, que ahora está en muchas televisiones, también él como ministro de Cultura, y que fue posteriormente también, pues eso, llenó de Institutos Cervantes Brasil, bueno, escribió un libro sobre iberismo cultural, también hay una entrevista en internet bastante interesante, creó un marco de cooperación de lenguas ibéricas en general, incluidas las cooficiales españolas. Pues bueno, por esa línea de políticos de los 80 hay algunos iberistas, ¿no? Que ahora echamos en falta y ojalá que tuviéramos un ministro de Exteriores lusófilo e iberista, ¿no? Y lusófono. Bien, Fernando Morán, pasamos a Torrijos y Uriarte, José María Torrijos, todos recordaremos aquel cuadro magnífico, ¿no? Del fusilamiento, pues este es el desembarque paralelo al de Mindelo, de los liberales españoles, intentando liberar a España y a la península, en este caso desde Gibraltar, si no me equivoco, a Málaga, y tenía ya una bandera de Iberia, Torrijos, y estaba muy bien relacionado con el mundo portugués iberista. Entonces, pues, bueno, es interesante, ¿no? El mundo iberista portugués monárquico, ¿vale? Liberales monárquicos, aunque nos pueda sonar un poco raro, pero bueno, hubo muchas relaciones y de hecho yo creo que lo que más ha triunfado en esta idea es al final el monarquismo liberal o las dos visiones, el dualismo, vamos a decir, peninsular. Al final es lo que al final ha impregnado el liberismo pragmático de hoy en día reformista, ¿no? Miguel de Unamuno, que también, como he dicho antes, pues eso lo he explicado, entonces no me voy a repetir, ¿no? Y él siempre ha defendido un iberismo eh, espiritual y la verdad es que aunque no escribió una teoría sólida sobre el asunto, sí que tiene varias ideas muy potentes donde él fue un anticipado de su tiempo, incluso con el tema de la hispanidad y con el tema del iberismo, ¿no? Olivera Martins, que evidentemente a través de sus libros, civilización, muy amigo de Valera, civilización ibérica, también tenía una idea global, no solo nacional. Y bueno, pues hizo su papel pues, para ir quitando ciertos prejuicios historiográficos y tenía así esa idea de imperio global ibérico. Es decir, esa idea de la iberofonía también la expresó a su modo, ¿eh? Y bueno, y también, aunque no existe como un libro sobre el iberismo, está el libro de historia, pero es como una perspectiva ibérica, un iberismo metodológico. Esta es como mi contribución particular en mi tesis en general, ¿no? Este concepto, esa perspectiva ibérica, como tenemos este programa en nuestra web, pues bien, él iba por ahí, aunque de vez en cuando si rascas ves eso de que él dice, oye, es necesario
unirnos, ¿no? Para salir de la postración. Aunque hay gente que dice cuando van dos postrados la suma no va a salir algo bueno, pero sí es verdad que necesitas como retos revulsivos, más medios para salir adelante en la vida, ¿no? Felipe II, evidentemente, Rocamora me diría que este no debería estar aquí, pero bueno, realmente él, siendo hijo de portuguesa, siendo mitad portugués, mitad castellano, aunque bueno, también tiene relación con el norte de Europa, pero eh, realmente él hizo una vida de práctica iberista antes de su tiempo. Y esto es así, ¿no? No quiero ser estricto, pero es que realmente fue un iberista antes del iberismo. Si hablamos de iberismo como movimiento de reaproximación y tal, pero bueno, si hablamos de iberismo en el sentido más de relaciones entre entes ibéricos y de liderar el espacio de la península ibérica, sin duda él era así y tenía sensibilidad lusa y antropológicamente realmente representa muy bien esa ibericidad. Pues hasta aquí llegaría esto y evidentemente me dejo pues mucha gente en el tintero, ¿no? Pero yo creo que, bueno, servirá también para eso, seguir animándonos para ir viendo nombres. Y evidentemente en la contemporaneidad, pues siempre vamos a encontrar gente, que a lo mejor en el futuro escogerán algunos de nosotros. No, bueno, no tampoco me quiero dármelas demasiado, pero sí que es verdad que a lo mejor gente más reciente, pues yo que sé, quien lanzó la idea del Iberolux, Rui Moreira, realmente nos ha ayudado mucho, ha habido gente muy importante, ¿no? Del Partido Ibérico Iber, Casimiro, González Calderón, está Pablo Castro, está Adrián, está tanta gente, ¿no? Jordi, está también Paulo González, mucha gente que ha contribuido. Y evidentemente en el mundo artístico mucha gente ha repetido esta idea y sin duda pues lo que ocurre con estos top es que siempre me dejo fuera y pido disculpas por esto, pero bueno, siempre tienen algo de personal y simplemente os transmito mi experiencia en la investigación del iberismo para que pues sigáis vosotros investigando y encontrando a nuevos iberistas que nos sigan llevando a mayor optimismo para el movimiento. Un abrazo a todos y hasta la próxima.